Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos aquí a El Testimonial. Ahora está con nosotros el doctor Diego Delgado Jara, permanente vocero de alertas ciudadanas sobre la crisis del IES. De tantos casos denunciados, Diego, sobre su crisis, ¿es posible separar al más crítico, al problema más gravitante que en este momento enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bienvenido a El Testimonial, Diego. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, el problema más grave que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el problema del financiamiento respecto de los servicios que debe brindar. En primer lugar, los fondos del IES son propios de los trabajadores y los jubilados. No es dinero fiscal, lo dice claramente el artículo 372. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el IES? Existe una información que entrega el propio señor gerente general del Banco del IES, del BIES. Está publicado en Diario El Comercio del martes 19 de mayo del 2020 en la página segunda. ¿Qué es lo que él señala? Dice que el IES o el BIES debería tener 48,000 millones de dólares, pero no asoman los 48,000 millones, solo asoman 20,341 millones de dólares. Sí, señor. Es decir, hay un faltante. Existe, diríamos, dinero que o no han pagado o se han llevado en bonos, pero que no tiene una explicación clara, convincente, de 27,659 millones de dólares. Ahora, Diego, sí, ¿cuál es la explicación, sin llegar a la elucubración? Alguna huella deben haber dejado esos 20,000 millones de dólares que desaparecieron de las arcas del IES. ¿Dónde se encuentra ese dinero? Una parte se supone que podría intentar uno explicarse porque hicieron cosas como, por ejemplo, recordemos que le mutilaron al IES la entrega del 40% de los aportes. Eso, digamos, no le entregaron un centavo, violando la Constitución, el año 2016, 2017 y 2018. Entiendo que allí podría alguien decir, allí están 9,000 millones que se llevaron y que debía tener el IES, pero el resto del dinero, ¿dónde está? Es decir, además de los 20,341 millones, existe la cantidad de 7,845 que los gobiernos se llevaron contante y sonante, el gobierno de Correa y el de Lenín Moreno, y dejaron papeles, dejaron bonos, pero que no se puede cambiar a dinero inmediatamente. El propio gerente dice que una opción que tendría el IES es entregar los papeles, por ejemplo, en bolsa de valores, pero a cambio de 1,000 millones. Dice además que el IES tiene o tenía a mayo aproximadamente una cantidad de 474 millones de dólares, pero que cada mes requería 430 millones exclusivamente para cubrir las obligaciones de alrededor de 600,000 jubilados, 3,700,000 afiliados. Ahora, hay otro problema grave. Por favor. Hay un problema grave. Resulta que al IES le organizaron la quiebra. ¿Por qué razón? Le hicieron dar una cantidad de servicios sin darle un centavo. Por ejemplo, establecieron que los menores de 18 años y una cantidad de parientes, de esposa y más gente, pueda ser atendida, pero sin darle dinero. Y esa situación, por ejemplo, Diario El Comercio, el día 28 de julio, estamos hablando hace pocos días, señala de que la superintendencia de bancos ha hecho 19 observaciones al BIES. La primera y la más grave es que el IES tiene un hueco de 2,330 millones para el año 2020, es decir, para cubrir las obligaciones del IES. En tales circunstancias, pregunto yo, las pensiones jubilares, para situarnos en el punto de más alta sensibilidad social del IES, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la panorámica? ¿Cuál es el futuro cercano del IES en el marco de esta descripción caótica que estamos haciendo de su crisis? El día viernes 7 de agosto, efectivamente, el IES informa de que hay 302,000 personas que aportaban y que ya no están aportando. Sí, ahí está mes por mes la cantidad de gente que deja de aportar porque pierde el trabajo.
Yo me temo mucho, primero, de que nadie está averiguando las cosas. Por ejemplo, me llama la atención que en vez de exigir el reclamo correspondiente, el gobierno que debería precautelar los intereses de la seguridad social. Por ejemplo, hay un director del IES tan cuestionado como fue Richard Espinosa, pero el propio presidente, en vez de pedirle que dé cuentas, le quiso nombrar embajador en Roma para que no esté en el país. Y como los jubilados, sobre todo de Quito y de Pichincha, fueron a hablar en la embajada de Italia, no le dieron el beneplácito, el pláceme que se llama. Y entonces no le nombraron. Pero entonces el señor presidente lo que hizo es nombrarle a la mujer como consulesa en Canadá. ¿Para qué? Para que estén fuera del Ecuador. Otra cosa que uno no entiende, ¿cómo es posible que estando detenido el señor economista Ramiro González en el Perú, no le pueden traer al Ecuador? Evidentemente tengo la impresión que deliberadamente hicieron las cosas mal, la tramitación jurídica. Habría que determinarse quiénes eran los abogados del IES y que hoy están administrando la justicia, por ejemplo. Claro. Porque no hay otra explicación. O alternativamente el miedo que tiene el gobierno de que venga y hable el exdirector del IES. Gravísimo sería que el IES en su momento se diga, ya no podemos pagar las pensiones jubilares. Imagínese, Diego, para eso. Yo creo que aquí en el Ecuador, además, el gobierno ya anunció que van a subir cuando menos el 4.7% de los aportes, pero esto era antes de que haya la pandemia, cuando había cuando menos unos 300,000 personas que estaban aportando. ¿Y dónde están, diríamos, los fondos de la Seguridad Social? ¿Cómo es posible que el deudor más grande del IES sea el que maneje? Sí. Esto es de los trabajadores y los jubilados. Nosotros hemos presentado junto al doctor Jaime Santos y a los dirigentes de los trabajadores jubilados de la salud, que preside justamente Rosario Delgado Velasco y otros dirigentes del IES, propuestas de reforma a la Constitución. No debe manejar el IES, sino los jubilados y los trabajadores. El gobierno puede tener derecho a voz, a voz, pero no a voto. No puede ser que el acreedor maneje los dineros de los trabajadores y jubilados, o por ejemplo los sectores empresariales que tengan presencia pero con voz y que exista votación universal y que además no puede prescribir el derecho a recuperar el dinero. Si se han robado, peor que si fuese pila de agua bendita, todo el mundo ha metido la mano ahí, pero no existen las cuentas. Deliberadamente está manejado mal para que la gente no reclame, no sepa. Aquí hay un riesgo para la vida de los seres humanos de más de 600,000 jubilados. Han trabajado para dejarles en la más absoluta desprotección, en el más grande desamparo. Y esto es inconcebible. El pueblo tiene que reaccionar. Los 600,000 jubilados, hay una deuda de cerca de 100,000 millones. Han manejado más de 550,000 millones de dólares en 14 años. Y encima de eso, resulta que necesitan la plata del IES y no dan cuenta. Y al director del IES le pone cada vez el gobierno a dedo, cuando deberían los gobiernos a lo mejor ser enjuiciados e ir presos, tanto Correa como Moreno, porque violan el artículo 42, numeral 1, literal B, del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 23, inciso segundo, el que no impide el cometimiento de un delito, teniendo la obligación jurídica de hacerlo, equivale a cometerlo. Y yo pienso que si hubiera una administración de justicia independiente y hubiesen autoridades de fiscalización, ya hubieran recabado toda la información, pues este es un agujero negro de la sociedad ecuatoriana, no hay la información, no hay los datos, no quieren dar absolutamente ningún tipo de referente para que la gente sepa, ni siquiera se conoce cuáles son los activos que tiene el IES, quiénes son los que hoy están en posesión de los bienes de la seguridad social. Esto hay que denunciarlo y hay que decirle a la gente que abra los ojos, pues. Claro, Diego. En caso contrario, va a desaparecer todo. Y no nos olvidemos de un tema, Diego. Son 500,000 patronos que le deben al IES. Sus aportaciones patronales no las cumplen y tampoco desde el IES las cobran. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su análisis sobre este tema gravitante también? Aquí hay que hacer algunas reflexiones. A este país le han saqueado brutalmente. Y yo creo que el pueblo del Ecuador tiene, y no es solamente eso, mire, aquí han hecho esto, lo que ha pasado en el Ecuador no tiene parangón en el mundo. Mire, se roban 70,000 millones de dólares.
Ese es el monto que se llevan, aparte de los 27.000 del IES que no asoman y no está claramente terminado. Este es el cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Cooperación Económica de la Unión Europea. Son 70.000 millones, más de 2 presupuestos íntegros del Estado. Esto equivale a más de 13 veces el valor de la construcción del nuevo canal de Panamá, para que pasen los buques post-Panamá de 21.000 containers cada uno. Pero ¿dónde está la plata? No ha recuperado un solo centavo el gobierno que fue instalado con fraude electoral para el encubrimiento. ¿Dónde está la cirugía mayor contra la corrupción? ¿Dónde está la comisión con la colaboración de las Naciones Unidas similar a la de Guatemala? No han cobrado un solo centavo y encima hasta se quema la Contraloría General del Estado, donde están los archivos con los documentos originales. Aquí estamos dirigidos por un sistema mafioso. Hay una trinca, una argolla que además quiere ya desde ahora elegir con sistema electoral trucado electrónicamente a quienes les van a tener que encubrir. Señores, aquí están armando y organizando un fraude electoral. Aquí tendría el pueblo que suspender todos los mecanismos del saqueo nacional. Aquí tiene que rendir cuentas todo el mundo y aquí cambiaron las leyes para no rendir cuentas. Gracias, Diego. Y sin tomar en cuenta de que también la ley humanitaria le resta 300 millones de dólares y que genera un impacto en las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Panorámica muy difícil, la de la institución aseguradora, la de sus afiliados y naturalmente también la de sus jubilados. Y ahora en época pandémica con una atención a la salud también sumamente difícil. Diego, muchas gracias, su gentileza, el doctor Diego Delgado Jara, permanente vocero de alertas de denuncias ciudadanas sobre la crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias, Diego. Muy amable, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos y gracias otra vez.